Mañana Isel Guerra está con nosotros aquí en el estudio como cada mañana. ¿Cómo está, Isel? ¿Cómo estás, Seba? Muy buenos días. Y en esta oportunidad para hablar de lo que debería ocurrir durante esta jornada en Emiratos Árabes Unidos con una reunión inédita cuando estamos a puertas a que se cumplan 4 años del inicio de la invasión de Rusia sobre Ucrania, porque lo que está previsto para esta jornada es que se lleven a cabo diálogos trilaterales. Por primera vez se reunirían entonces delegaciones de Ucrania, de Rusia y también de Estados Unidos, allí en Abu Dhabi. Zelensky ya lo había adelantado el día de ayer, aunque sin especificar la hora, aunque se entiende que son delegaciones de estos 3 países. De Rusia, el almirante jefe de la Dirección General de Inteligencia, y del lado ucraniano estarían presentes el subjefe de la Oficina Presidencial y también el jefe del Estado Mayor. Todo esto cuando hemos visto reuniones y encuentros durante esta semana, particularmente, Seba, con la visita de Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump, así como también Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, hasta Rusia para reunirse con Vladimir Putin en un encuentro que se extendió por más de 3 horas. De hecho, están viendo ustedes allí en las imágenes el día de ayer por la noche, y con el Kremlin, que señalaba que estas conversaciones habían sido excepcionalmente sustanciales, constructivas y, diría yo, extremadamente francas y confidenciales. Pero, Seba, el punto principal que aún no ha logrado ser resuelto es respecto de la cuestión territorial, como lo han calificado. Rusia está exigiendo que Ucrania ceda el territorio que ha logrado capturar en estos más de 3 años y medio de conflicto. Exactamente, y que eso corresponde aproximadamente, Seba, al 20% del territorio ucraniano. Claro. Oye, Isel, ¿y qué expectativas hay, qué se ve en los medios a nivel internacional sobre este encuentro de hoy día? ¿Se ve como un paso ya más decisivo, como en la recta final hacia un acuerdo de paz, o no tanto todavía? Habría que ver definitivamente cuál es el ánimo con el que llegan en las delegaciones. Hay algunas declaraciones que hemos podido revisar en estos últimos días, partiendo precisamente por Rusia, que señala que la situación territorial es sin duda un tema principal. De hecho, señalaban, sin resolver esto, no se debe contar con lograr una solución a largo plazo. Y allí va a estar el foco, sin duda, de lo que deberían ser estos diálogos y estas negociaciones durante esta jornada. Respecto de tu pregunta, si es que esto podría eventualmente significar un cambio respecto a lo que hemos visto en estos últimos más de 3 años. Bueno, Trump señalaba, sin ir más lejos, esta semana en Davos: creo que están en un punto en el que pueden unirse y llegar a un acuerdo, y si no lo hacen, ojo, señalaba Trump, son unos estúpidos, en alusión exactamente a la figura de Vladimir Putin y de Volodymyr Zelensky, que, sin ir más lejos, esta semana criticaba a los líderes europeos porque aseguraba que no estaban haciendo lo suficiente para poner fin a este conflicto. Bien, poco diplomática la declaración de Donald Trump, pero bueno, da a entender de que efectivamente hay material sobre la mesa suficiente como para acercar estas posiciones. De todas maneras, entendiendo cómo se van construyendo todas estas cosas, se trabaja primero muy disimuladamente, luego se va haciendo publicidad en función de los intereses de cada parte, pero me llamaba la atención la imagen, el que se haya visto además imagen del encuentro de Vladimir Putin con los representantes de Estados Unidos. Da la impresión de que es una señal de la solidez de estas conversaciones también. No está delegado ni al canciller, ni menos aún a otros equipos más abajo que intervinieron en etapas anteriores. Es Vladimir Putin quien recibe a estos representantes norteamericanos, ni más ni menos. Y ojo con figuras como Jared Kushner y Steve Witkoff, que ya han estado participando de mayor o menor medida, por ejemplo, en poder conseguir el cese a las hostilidades entre Israel y Hamas. Y ojo también, porque este es el autodesafío que se propuso Donald Trump durante su campaña electoral. Poner el fin a este conflicto en 24 horas tras su llegada a la Casa Blanca, y ya se ha cumplido 1 año, y precisamente hay quienes plantean que en Estados Unidos ya están perdiendo prácticamente la paciencia con estos esfuerzos y con estos diálogos que se han estado llevando a cabo por separado durante el 2025. Y que ahora precisamente las delegaciones de estos 3 países se verían las caras en un mismo lugar. Vamos a estar hablando y monitoreando, por cierto, de esta noticia durante esta jornada, Seba, sin duda, para ver finalmente en qué va a quedar, en qué pie queda finalmente lo que ha estado llevando a cabo Estados Unidos con estos 2 países. Vamos a cambiar de tema.
en esta oportunidad para hablar de declaraciones de Diosdado Cabello, una de las figuras principales del régimen venezolano, que durante esta semana entregaba declaraciones en su programa y donde él negaba haber tenido contactos con Estados Unidos previo a la captura de Nicolás Maduro ese 3 de enero del 2026. Todo esto se va porque durante estos últimos días han surgido reportes, particularmente de la agencia de noticias Reuters, de que Cabello había sostenido conversaciones secretas con representantes del gobierno de Donald Trump meses antes de la operación de captura que vimos a inicios de este año. Y bueno, él respondía precisamente a esos reportes, a esas informaciones y señalaba, sin ir más lejos en su programa, es una campaña, cito textual, dicen que Diosdado se reunió con Estados Unidos. Yo no me he reunido con nadie. Reto a quien sea a mostrar pruebas de ese encuentro. Y aquí apuntaba a Cabello, andan con sus campañas mediáticas de mentiras. Aquí no hay traición ni peleas. Todo esto se va cuando el día de ayer, sin ir más lejos, The Guardian, este medio británico, citaba 4 fuentes de altos niveles y que planteaban que Delcy Rodríguez había prometido cooperación con Estados Unidos una vez que Nicolás Maduro se fuera del poder, una promesa que aparentemente habría hecho a través de funcionarios estadounidenses y cataríes por medio de intermediario, y que estas conversaciones comenzaron en nuestra primavera del 2025 y que incluso se mantuvieron después de ese contacto telefónico entre Donald Trump y Nicolás Maduro a finales de noviembre. Lo que sostienen estas fuentes tajantemente respecto del rol de Delcy Rodríguez es que ella no accedió a colaborar activamente para derrocar a Nicolás Maduro. Descartan que se tratara de una especie de golpe de Estado interno, sino que más bien fue una promesa, aparentemente, según plantean estas 4 fuentes, de cooperar posterior a la captura del líder venezolano. Bien interesantes estos antecedentes y dan cuenta también de cómo está muy dinámico todavía el escenario en Venezuela. Después de las expectativas que se habían generado tras la captura de Maduro, parecía estabilizado el asunto con el control de Delcy Rodríguez y su hermano Jorge fundamentalmente. Pero estos antecedentes y los trascendidos dan a entender que el asunto está dinámico todavía, que puede cambiar esa estructura de poder chavista. Exactamente, y sobre todo con estas informaciones que han surgido en esta última semana, particularmente una especie de refuerzo, ¿no? Por cierto, al mensaje que ha entregado el régimen venezolano en estas últimas semanas respecto de cómo fue finalmente lo que permitió la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, más bien, precisamente a inicios de este año. Vamos a avanzar, Seba. El día de ayer conocíamos la detención de un niño de 5 años a manos de agentes del ICE en Estados Unidos, algo que ha desatado un revuelo gigantesco en el país norteamericano, y eso llevaba, sin ir más lejos, al vicepresidente J.D. Vance a defender precisamente a los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, quien, sin ir más lejos, Vance viajaba precisamente hasta Minnesota, el estado donde ocurrió este hecho durante esta semana, en una aparición de alto perfil. ¿Cuál es la postura que ha defendido el vicepresidente norteamericano? Que el padre de este niño estaba siendo detenido por ser inmigrante y que él supuestamente, señala J.D. Vance, escapó, y que ante esa situación el ICE precisamente se tuvo que encargar del menor. De hecho, una de las preguntas que planteaba el día de ayer el vicepresidente era la siguiente: ¿qué se supone que hicieran? ¿Debían dejarlo congelarse en el frío? Vamos a revisar precisamente parte de esas declaraciones que pronunciaba el día de ayer el vicepresidente de Estados Unidos en medio de esta revuelo que ha causado en Estados Unidos la detención de un niño de 5 años. El niño de 5 años no fue arrestado, su padre era inmigrante ilegal y luego, cuando fueron a arrestar a su padre, este huyó. Entonces la historia es que el ICE detuvo a un niño de 5 años. Bueno, ¿qué se supone que deben hacer? ¿Deben dejar que un niño de 5 años muera congelado? ¿No se supone que deban arrestar a un inmigrante ilegal en los Estados Unidos de América? Si el argumento es que no se puede arrestar a quienes han violado nuestras leyes por tener hijos, entonces todos los padres tendrían inmunidad absoluta. Claro, evidentemente no se puede dejar a la intemperie ni botado al niño, pero la imagen es muy fuerte. Exacto. Y además las dudas vienen por el lado también del destino de ese niño, dónde va a quedar, a cuidado de quién.
cómo queda separado de su familia. Exacto. Son esas dudas las que probablemente generan más tensión allá en Minneapolis. Sí, de hecho el arresto fue a las afueras de la casa de este menor. Él estaba llegando precisamente de la escuela cuando ocurre precisamente este arresto y esta detención. Las autoridades locales aseguran que el objetivo detrás del arresto era precisamente el padre de este menor. Pero ojo, porque durante este día viernes hay algunos reportes de medios estadounidenses sin confirmar, al menos hasta este momento, que tanto el padre como este niño están detenidos en un centro de detención en San Andrés, Texas. Esa es la información que al menos se maneja hasta este momento en medio de lo que han sido por lo demás semanas de protestas allá en Minnesota tras la muerte de una mujer de 37 años precisamente a manos de estos mismos agentes de ICE. Vamos a seguir actualizando estas informaciones más adelante en nuestro bloque internacional. Gracias, Isel. Nos vemos, Seba. 21